Buongiorno pueblo, bienvenidos a otro match análisis, el último de la pretemporada. Atalanta 1, Juventus 2, revisamos el partido y hacemos un me gusta, no me gusta de esta pretemporada de la Juventus. Comenzamos. El ganador de hoy es Rafa Sucre. Feliz día, pueblo. Saludos. Sé que lo vas a desarrollar, pero más allá de la táctica, ¿cómo ves al equipo y a Tudor? ¿Crees que hacemos el top 4? Sí. A dejar el like, señores. Capo, saludos familia, mi like desde temprano, esperando el match análisis. Capo, te quiero ver el fin de semana, el primer rival en el Fantacalcio, tremendo duelo de una vez, el equipo de Capo contra el del profe Marlon Franco. Saludos, fratelli, bianconeri. Y si nos quedamos con Dusan, falta que termine en Napoli con la lesión de Troncacu. Bueno, cuidado con Luca, ¿no? Yo creo que esta gente va a buscar al sustituto de Luca, porque conociendo a Conte no le va a pasar por encima. Yo creo que va a ir Luca y bueno, ojito ahí también. Dato para el Fantacalcio. Sebastián Griñetti, buenas tardes. Ranier Slaver, buenas impresiones en este partido. Se ve un equipo más compacto y con un mejor entendimiento del juego. Solo algunas piezas por pulir, aunque no es un equipo para luchar por el campeonato, de acuerdo con Ranier. El Juve Solano, buongiorno popolo. No pude ver el amistoso, pero por lo que leí, deja buenas sensaciones el partido. ¿Qué opinan? Y feliz, porque el domingo se acaba la espera. Forza Juve siempre. Bueno, desde el sábado arranca el calcio. Ya este fin de semana arrancaron las principales ligas. Arrancó la Liga Española, que todavía termina hoy y mañana la jornada. Arrancó la Premier, partidazos. Y bueno, muy hambriento de fútbol. Tuve la oportunidad de ver ya un poquito de fútbol y bien, de verdad que se siente bien ya dejar atrás esta ola de amistosos y empezar a jugar al fútbol de verdad. Luciana Brayato llega tarde, luego no ve el programa, deplorable el desempeño de Luciana Brayato. Gal Eduard, buongiorno pueblo, saludos. Espero que se encuentren muy bien. Me gusta la labor de sacrificio de David para dejar espacios a los demás compañeros que se unen al ataque. Sí, te puedo decir que es un tipo que tiene buen pie, buena técnica y se junta, ¿no? Sí, es un delantero bastante más asociativo quizás de lo que nos imaginábamos. Efraín Martínez, hola pueblo, esperando el directo desde que se terminó el partido. Luis Vallejo, Nairón Pérez, amigo mío. Bueno, no alcancé a llegar de primero por culpa de Luis Vallejo, pero no importa. Consulta, ¿cómo va la situación en mercado de la Juve de Unas Luis? Y Blade, ¿quién es Blade? Y así Cedro, no, ¿qué pasa? ¿Qué, no? Raro el comentario de Nairón Pérez, raro, ¿no? Abigail Antonio, buenas tardes, semana movidita. ¿Pero qué movidita, Abigail? Estamos todos igual, no se ha ido nadie, no ha llegado nadie. ¿Cuál movidita? Rumores, compra. Lo que le importa es volver a la Juve a competir por el campeonato italiano. Forza Juve desde Santiago de Chile. Bueno, te saludamos, Abigail. Importante, como siempre, que nos aclares si es que estás en Chile o es que eres chileno, porque yo creo que tenemos pocos chilenos seguidores de Pueblo Juve. Stefano, otro nuevo, Stefano es nuevo participante del Fantacalcio de Pueblo Juve. Vamos a ver cómo le va en el debut a Stefano. Ridolfi en la Serie B, que nos saluda. Buen partido de todos, Kelly sigue mejorando y por fin Cop no es un fantasma, está también Ángelo, Jair, mucha gente ya conectada desde temprano al match análisis. Gildis 10, que siempre está presente, Daniel Seijas, Juan Carlos Laguna, Rey Duarte, Nuncio, no, la verdad que un gentío conectado para ver
este último match análisis de la pretemporada y bueno, vamos a ver qué tal, vamos a meternos de una vez con el análisis, con este Atalanta 1, Juventus 2 y como les digo, vamos a ver el partido, vamos a ver cosas que ya hemos visto a lo largo de esta pretemporada y así al final podemos sacar una conclusión de esta primera fase, ¿no? De esta primera fase de pretemporada de la Juventus. El arranque del partido nos confirmaba, ¿no? Cosas que ya sabíamos que íbamos a ver, el 3-4-2-1 de Tudor, con la confirmación de Nico González como carrilero por derecha, que así lo ha hecho en la mayoría de las ocasiones desde que está con Tudor, y con Koopmeiners también otra reconfirmación en el rol de el doble pivote de la media cancha. En esta ocasión, junto a Khéphren Thuram, y es un rol, este sí, nuevo de esta pretemporada. Un Koopmeiners que lo hemos visto casi toda la pretemporada jugando en esa zona del medio campo, mucho más retrasado, pero lo vamos a ver porque ya lo adelantaban por ahí en el chat, ustedes siempre parejitos, ¿no? Siempre muy lúcidos, porque los que ven el match análisis son así, están lúcidos, están claros de lo que pasa, de lo que no pasa, y ya lo anticipaban, ¿no? Que Koopmeiners parece que está dejando de ser un fantasma, y esto solo puede ser positivo para la Juventus. Bueno, en la línea de tres, pues lo veíamos a Gatti, a Bremer y a Kelly, las bandas, como ya decíamos, para Nico y para Cambiaso, con Seisao, David y Yildiz en el ataque. Otra reconfirmación, la fase defensiva es un 5-4-1. Acá no nos inventamos nada. Así fue desde el primer amistoso de la pretemporada y así termina la pretemporada. Así que está la Juve presentada, está claro. Aquí no va a haber sorpresas. Está clarísimo a qué juega la Juve, cuál es el parado táctico en fase defensiva y en fase ofensiva. Seguimos adelante. Otro punto importante, ¿no? Y que creo que va a ser fundamental en la Juventus de Tudor durante la temporada, la presión alta. La vimos que va mejorando poco a poco y es normal que vaya mejorando porque a medida que vas soltando las piernas, que vas descargando todo ese trabajo físico y lo vas transformando en velocidad, en agilidad, en más dinamismo, pues la presión alta tiene que ser clave en la recuperación de balón, tanto en fase ofensiva como si obligas al rival a reventar la pelota y luego tú recuperarla en campo propio, ¿no? Acá vemos ya una presión alta mucho más compacta, ¿no? Para seguir usando palabras que ustedes han venido usando allí en el chat. Y cada vez mejor, ¿no? Cuando el equipo hacía el ejercicio de ir a apretar alto, casi siempre lograban el objetivo, casi siempre iban juntos y se lograba o bien forzar la jugada, en este caso el Atalanta, o bien obligar al pelotazo, que bueno, luego tienes que ganar la segunda jugada, ¿no? Pero yo creo que lo vamos a ver cada vez más, va a ser una Juventus cada vez más agresiva con Tudor, ¿no? Acá la clave, como siempre decimos, de la presión alta es que sea conjunta, que sea coordinada. Si van los delanteros, tienen que ir todos, van los mediocampistas y tienen que ir los defensores también y hacer mano a mano contra los defensores con el riesgo de dejar campo abierto a la espalda, ¿no? Pero acá la ventaja de tener ya recuperado un tipo como Bremer es que te da esa velocidad, ¿no? Para llegar también y poder correr hacia atrás. Seguimos viendo cositas y acá empezamos a repetir, ¿no? A repetir dudas que ya teníamos en el match análisis anterior. Recordemos el partido en Borussia Dortmund, ¿no? Cuando el Borussia nos hacía la presión alta, ahí empezaban las dudas. Y ocurrió lo mismo con esta Atalanta, que es la Atalanta de Juric, ya no es la Atalanta de Gasperini, y se notó de inmediato, no es una Atalanta tan asfixiante y tan enfática en los duelos hombre a hombre, sino ya es una Atalanta un poco más normalizada, ¿no? Recordemos que Juric es un Gasperini wannabe, ¿no? Él sigue un poco ese estilo de juego de Gasperini sin llegar
a tener los éxitos que, bueno, los pocos éxitos, ¿no? Pero que al final ha tenido el bueno del Gas este año en Roma. Entonces, cuando el Atalanta nos venía a presionar alta, es la pregunta que nos hacíamos la otra vez, ¿cómo salir? Forzar la jugada por abajo, forzar la salida con el arquero, los defensores, que se vengan los mediocampistas y forzar la salida baja, arriesgando a perder la pelota en una zona complicada o reventar la pelota larga, ¿no? Entonces, vimos de las dos cosas. Vimos alguna vez que se intentó la salida por bajo con a veces bien, a veces regular, a veces mal, pero también vimos mucho el balonazo largo, ¿no? Sobre todo con Di Gregorio, que se veía asfixiado por la presión. Fíjate, este es uno de los ejemplos que les quería traer. Acá venía la presión del Atalanta, había pase, porque había un par de pases libres, de hombres libres para Di Gregorio, para forzar esa salida baja, pero vemos que el chip parece no ser el de forzar la salida baja, sino que ante peligro, ante la posibilidad de una presión y de una pérdida, ¡pum!, ir largo. Lo cual no está mal per se. Lo que está mal, y también lo vimos, y ya lo decíamos en el partido pasado, y lo confirmamos en este, ¿qué pasa cuando vamos largo? Perdemos. Perdemos la pelota en una zona menos riesgosa, pero la perdemos casi siempre, porque los balones altos, Jonathan David los pierde, todos o casi todos. Entonces, acá habría que darle una vuelta, sobre todo mientras llega Kolo Muani o cuando no juegue Kolo Muani, si es que termina de llegar, a cómo tiene que ser este pelotazo largo. Quizás tiene que ser una bola más baja, una bola que Jonathan David pueda controlar, porque ya vimos que es un jugador técnicamente muy bueno, que sabe jugar de espaldas, pero por bajo. Si le vamos a tirar balones largos, aéreos a Jonathan David, es regalar la posesión de balón al rival. Y esto es un problema de esta Juve de Tudor, de esta primera fase, porque no hay una solución. Una solución sería de repente tirarse a Nico, que sin ser más alto tiene un muy buen salto y un mucho mejor juego aéreo que el de Jonathan David. El problema, bueno, el problema son varios, ¿no? El problema ahora de Nico que está jugando muy por fuera, está jugando como carrilero, entonces claro, no siempre vas a poder tirarla a la banda. Desde el punto de vista del arquero, lo más fácil es tirarla al medio cuando vas a tirar este pelotazo. Y lo otro es que Nico probablemente se vaya, ¿no? Entonces, no podemos usar a Nico como una solución para este tema, porque no sabemos si el jugador va a permanecer en la Juventus o si va a ser titular, ¿no? Ni siquiera. Entonces, bueno, el interés de Nico, por Nico parece que es del Atlético de Madrid, se ha hablado algo de un interés del Cholo, no hay nada concreto. Que bueno, por cierto que el Cholo empezó muy mal la temporada, ¿no? La derrota allá en Cornellá contra el Español, después de un gran gol de la araña, ¿no? De la araña Julián Álvarez de tiro libre, luego le remontaron el partido y termina perdiendo 2-1. Marquito, bienvenido al Match Análisis. Marquito, ¿cómo te va? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ahora mejor, ahora mejor. Cuéntame un poquito, ¿viste el Atalanta Juve? Mira, yo vengo aquí un poco de inútil porque no pude ver el partido, porque acá en No, Italia. pero inútil no, inútil nunca, inútil nunca. Si no viste el partido, pues bueno, vemos las cositas y las comentamos, pero inútil, en todo caso, inútil, mira, esto, inutilidad es algo así, mira. Esto es algo Ah, bastante gracias. inútil, mira. Mira cómo llega Mira, otro. Aquí mira. estoy muy preocupado por el inicio de la temporada. Estoy de verdad muy preocupado por qué va a ser de nosotros y cómo estuvo el partido. Muy preocupado. Miren, déjenme les Se te presumo mi nota, preocupación. Canito. Mira qué No, preocupación. qué espectáculo. La gente de billete es así, ¿no? La gente de billete, pues, Así es. en Mira eso. esta Nosotros alcancía. acá en nuestro cuartito, ¿eh? Míralo a él. Pero un ratito, hombre. Ustedes Niveles. se dan unos Hay viajes niveles. maravillosos, Y unos solo de festivales en categoría, Italia. Marco. Hay categorías, hay categorías. No, brother, ustedes viven en Europa, yo vivo en el tercer mundo, culeros.
¿Cómo estás, Canito? Cuéntanos. Primero, dinos, ¿dónde estás y qué estabas bebiendo mientras la Juventus jugaba en Bérgamo? Puerto Vallarta, Jalisco, y me estaba tomando una michelada. Para los que no sepan qué es cerveza con agua, con limón y salsas negras, jugo Maggi. Bueno, no sé si conozcan el jugo Maggi, salsa inglesa, salsa Tabasco. Es una madre mexicana, muy mexicana. Está bien, Marcos Cano, gracias por entrar y compartir este match análisis. Vamos a volver acá al estudio y seguimos viendo Juventus Atalanta y quería compartir con ustedes uno de los problemas, ¿no?, que hemos visto en esta fase y qué opinan ustedes, cuál podría ser la solución a este tema de que cuando nos vienen a apretar alto y el arquero se ve obligado a lanzar el pelotazo largo para evitar perder la pelota en una zona complicada, tenemos un delantero como Jonathan David, que es más bien bastante bajito y con un muy mal juego aéreo, que no puede ganar estos duelos en esa fase, ¿no? Entonces, es entregar la pelota al rival. ¿Cómo solucionarías esto, Marco? Bueno, ¿tú crees que con Kolo Muani lo solucionaríamos? Porque eso es lo único que estoy viendo como un probable movida de podría mercado. ser una mejora definitiva, ¿no? No solo por la talla del jugador, es un tipo, Kolo Muani debe medir su cerca de 1,90 m y sin duda tiene mejor juego aéreo que Jonathan David, y sí que podría ser una solución. Otra de las soluciones a cualquier problema que usted tenga es esta. Capi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo estamos? Mejor, Bien, ahora mejor. Casa llena, profe, ¿eh? No, llena no. Faltaría, por lo menos faltaría Tato, que ya de por sí ha estado mejor que Rana, ¿no? Imagínate cómo está Rana, que Tato está mejor. Estoy empezando a preocupar por Profe, Rana. Hace tiempo que no lo vimos. Yo tengo una pregunta. A ver, porque estoy justo hablando de este tema del cabeceador y que casi no tenemos cabeceadores, aunque Kolo Muani es más alto. Pero quiero preguntar si en el esquema táctico llegase a suceder que Vlahovic no se va, Milik no se va, y nos quedamos por primera vez en la historia con 4 delanteros centros. ¿Crees tú que sea probable que Tudor pueda a lo mejor pensar en poner a Kolo Muani atrás del 9 a la derecha? Perdón, no, sí. David como 9 al centro y Kolo Muani o viceversa, y Kolo Muani a la derecha atrás del 9. Sí, yo creo que si al final termina llegando Kolo Muani, Tudor ha demostrado que puede hacer estas cosas, es decir, tratar de forzar al jugador a una posición diferente a la suya natural con tal de hacerlo encajar en su esquema. Entonces yo creo que si Jonathan David y Kolo Muani van a estar en la plantilla, pues estoy prácticamente seguro que habrán ocasiones en que los veamos, bien sea Kolo Muani tirándose unos metros atrás como un enganche, ¿no?, en la posición esa de alguno de los dos enganches, o el mismo David, que como estábamos hablando acá en el inicio del programa, también tiene esas dotes de venir atrás, de buscar y de asociarse con los compañeros, ¿no? Me atrevería a decir que ninguno de los dos es un Dusan Vlahovic, es decir, Dusan Vlahovic sí que solamente podría ocupar la punta de ataque, ¿no? Un 9 natural, purísimo, en todo el sentido de la palabra del 9. En cambio, David y Muani sí tienen más cositas, ¿no? David a veces pareciera que es un 9,5 por algunos movimientos que hace. Kolo Muani también ha demostrado, bien con la Juventus, bien en su etapa en París o en Francia, que puede inclusive tirarse a banda y ser un delantero bastante móvil. Entonces la respuesta es sí, Cano. Yo creo que, y esto independiente de lo que pase con Vlahovic o de la situación Milik, yo creo que si llega Kolo Muani sí que los vamos a ver juntos con David en algún momento, en alguna ocasión. Capi, no sé si querías aportar algo y sobre todo si viste el Atalanta Juve, ¿qué te pareció? Lo vi. Partido, yo creo que de los amistosos que hemos hecho, quizás el más serio, obviamente tiene sentido, ¿no? A 7 días de que empiece el campeonato,
Y para mí fue una mezcla de dos cosas. Una, quizás se vio una Juventus un poco más trabajada, pero lamentablemente para nuestros amigos que le vayan al Atalanta se vio también, digamos, un deterioro del Atalanta comparado con el año pasado. No es para quitarle mérito a lo que hizo la Juventus, la victoria, etcétera, pero, o sea, yo vi que esta Atalanta tenía una velocidad menos de la que tenía la Atalanta del año pasado. Y creo que también técnicamente perdieron alguito. No me sorprende, creo que lo habíamos hablado aquí, que un Atalanta bajo Juric va a ser un animal muy diferente a lo que fue bajo Gasperini. Pero del lado nuestro vi, digamos, algunas cosas ya las tocaste, ¿no? Los vi un poco más rápidos, quizás con un poquito más de gasolina, algunos toques, algunas creaciones de juegos interesantes, pero sigue siendo un amistoso, ¿no? O sea, el campeonato, el partido que cuenta, empieza este fin de semana, aunque al final nos dieron un trofeo por esta vaina. No toquemos el tema del trofeo, por favor. Y Capi, yo creo que vamos a ver una Juventus muy similar, porque el guión ha sido calcado en prácticamente los 3 amistosos, ¿no? Si me permites contar el de la Reggiana, el de Dortmund y este de Bérgamo, ha sido 3 Juventus idénticas. Lo que ha cambiado es la parte física, ¿no? Como es lógico que sea, de una Juventus más cargada a una Juventus cada vez más descargada, valga el juego de palabras, y aumentando el minutaje de la plantilla, ¿no? De los jugadores. Pero es una Juventus que está presentada, o sea, ya tiene el vestido de campeonato. Es esta la Juventus que vamos a ver, yo tengo ninguna duda, la Juventus está clarita para sí misma y para los rivales. Es un equipo totalmente reconocible y esto puede ser tanto bueno como malo. Marco, ¿ser reconocible es más bueno o no tanto? Bueno, depende en qué punto de tu construcción estás. Porque yo creo que al principio esté bueno, porque estás buscando una identidad. Luego, pero tienes que trabajar en no ser demasiado previsible, reconocible. O sea, de reconocible a previsible es un momento, ¿no? Qué crack. Que eres tan crack en el análisis que justamente es lo mismo que yo estaba pensando y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una identidad clara y hay certezas, ¿no? Yo creo que Tudor se ha encargado de darle certezas y de darle cosas muy claras para que los jugadores puedan consumir y ejecutar. Ahora, a esta base hay que ir agregándole cositas, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar en una Juve muy básica, ¿no? Y aquí, hoy los juegos de palabras están siendo una cosa loca. Capi, creo que estás de acuerdo con nosotros. Sí, no, de acuerdo. O sea, lo dijimos, ¿no? Que al final, es más, lo mismo lo dijo el mismo Tudor al principio del calciomercato, o al final de la temporada pasada. Él tenía una idea de cuál es la Juve base y necesitaba unos 3 ingresos importantes para competir. Por ahora no le han llegado esos 3 ingresos importantes y seguimos con la Juve base, solo es la Juve base más trabajada por Tudor, o sea, ha tenido más tiempo con ellos. Pero déjame decirte que no le van a llegar, o sea, porque él cuando hablaba de esa Juventus necesitaba 3 fichajes al menos para poder optar al campeonato. Era una Juventus que ya contaba con Conceição y con Kolo Muani. Entonces, a eso que él se encontró necesitaba 3. Y ahora, a estas alturas del mercado, pensar que van a llegar, aparte de Kolo Muani, otros 3 fichajes pesados, yo creo que no tiene sentido. No vamos a engañar a nadie acá en Pueblo. No, o sea, de acuerdo. Aunque yo considero, o sea, no es un fichaje pesado, pero viendo quizás estos amistosos, quizás Joao Mario pueda ser considerado uno de esos fichajes. No. Lo que pasa es que tú no te gusta Joao Mario, pero digamos, ha estado performando bien. Sí, ha estado performando bien, pero a mí el que no me gustaba era Alberto, ¿no? Yo creo que con Joao fichamos a un jugador de una categoría y de una madurez superior, pero lo sigo viendo como un suplente de una Juve top. O sea, si nosotros
queremos o aspiramos a una Juve que luche por el Scudetto, el carrilero derecho titular no es Joao Mario, debería ser otro, un jugador mucho más pesado. Si es Joao Mario, pues, Zegrova lo va a fichar Beppe para su canal de YouTube, lo va a poner a hacer cosas en el canal de YouTube, lo va a fichar Pepe. Zegrova jugaría ahí. Zegrova, no sé, no, pero bueno, o sea, fuera de lo de Beppe, o sea, Romano confirmó, Monblano confirmó, o sea, al parecer hay más de lo que uno piensa en la cuestión de... Una pregunta, Capi, pero ¿cuál es hoy en día la situación física de Zegrova? Porque me resulta que haya tenido varios problemas físicos. Yo tampoco quiero meterme otra vez en una situación... Sí, es cierto, el año pasado tuvo ciertas lesiones, pero fue el primer año realmente que tuvo lesiones, pero está, o sea, está bien. La cuestión es que, digamos, no está del todo al 100% por lo mismo que está regresando a la lesión. Si no, no lo estaría tratando de comprar la Juve o el... Zegrova tuvo pubalgia, Marco, durante el principio del año pasado. Pero fue operado. Fue operado y, bueno, y podemos ver con el ejemplo de Vlahovic, ¿no? Que sufrió mucho tiempo de pubalgia. Una vez que se operó, mejoró muchísimo, ¿no? Yo creo que el problema, de todos los problemas que tiene Vlahovic ahora, el físico, yo creo que es el de menos, ¿no? Yo creo que son más los problemas técnicos, mentales, comportamentales, más que el físico. Y Zegrova se operó de la pubalgia en diciembre del año pasado y no ha regresado a las canchas, recién está poniéndose a disposición para volver, pero tampoco creo que sea carrilero derecho como tal. Yo creo que la posición de Zegrova es más adelantada, ¿no? Sería más bien como para el ese detrás del 9, que es una posición en la que estamos totalmente desprovistos, porque más o menos los hemos limpiado a todos. O sea, limpiamos a Web, limpiamos a Mbakula. No sé, no hay nadie hoy en día. Sancho no llegó, Colomani no ha llegado. Entonces, hoy en día... En su pasado ha jugado carrilero. O sea, sí, tienes razón. Juega de digamos, extremo derecho, pero, digamos, el año antepasado jugó de mediocampista por derecha también. Pero bueno, el hecho es ese, que hoy en día tú sales con Seisao, Giggs y David el domingo en casa contra el Parma. Y miras para el banquillo y no tienes absolutamente a nadie a menos que Nico González lo vuelva a poner en su posición natural, que sería esa, ¿no? Pero igual tienes una opción para esos dos. Pero al final eso tienes... O sea, no estoy del todo de acuerdo, porque tienes a Ildiz con Seisao, ok. Si llega Colo, tienes a otro. Pero sería hablado. Pero hoy en día habría González, que está ahí. Y ya. Adzi estaría ahí. Bueno, pero... definitivamente no. Es un jugador fuera de la posibilidad de jugar ahí. Te lo demuestro, Marco. Solo para acotar una cosa y un mea culpa, porque yo dije que no tenía tantos problemas físicos y era una mentira. Yo no estaba al tanto. Me mandaron un mensaje aquí y ha tenido bastantes problemas físicos desde el 2018 hasta ahorita. Perdiéndose varios partidos en algunos de los años. 82 días en el 2019-2020. En el 21-22 48 días fuera, en el 23-24 28 días fuera por lesión muscular. El año pasado tuvo muchos problemas de molestias en los abductores y la última molestia en el abductor que resultó en la operación de la pubalgia terminó teniéndolo fuera, ya lleva 247 días fuera. Bueno, entonces esperemos que Zegrova no llegue a la Juventus. Te quería responder de... Zegrova es un tipo Douglas Costa. ¿Es un qué, perdona? Zegrova es un tipo Douglas Costa. Ese es el mensaje de Fabián Salazar, ¿no? Pero mira, ¿y este mensaje? Quisiera Zegrova ser Douglas Costa. Dani Lone Martínez, 21 meses como miembro de Pueblo Juve. Dejo mi top 4 en orden. Yo me imagino que lo estás dejando en orden. Sí. Napoli, bicampeón de Italia para Daniele Martínez. Milan de Allegri, subcampeón de Italia.
el Atalanta de Juric en tercer lugar y la Juventus allí se mete de cuarta en el último día de la jornada. El Inter va de quinto, la Lazio sexta y Bologna peleando el séptimo puesto. Será bueno, está complicada ahí la predicción de Danilone Martínez. Yo le quería responder a Marco sobre Cup Miners. ¿Por qué hay un especial Cup Miners en este match? Por favor, yo quiero tocar el punto Juventus? Cup Miners también. Porque Cup Miners... Yo quiero que me Marco, expliques, porque he visto, o sea, he seguido una discusión en que se decía, por un lado, que Cup Miners era básicamente un fantasma en la cancha, y otro que tenía números que decían que era uno de los mejores en la cancha. Yo soy de los que no cree ciegamente en los números, pero quiero saber, profe, ¿dónde pones a Cup Miners entre estos dos bandos? Mira, como siempre, los dos extremos creo que se equivocan. No fue un fantasma en la cancha y tampoco fue el mejor de la cancha. Pero en ese punto medio, en esos grises, yo que vi el partido y vi luego la data lo que hizo fue confirmarme el golpe de ojo que te dio el campo, y por eso hay un especial Cup Miners, porque hay un Cup Miners mucho más participativo en esta nueva posición de mediocampista en el doble pivote del mediocampo, ¿no? Mediocampista defensivo, por llamarlo de alguna forma. Cup Miners se mostró muchísimo, participó muchísimo, se movía, pedía la pelota, quizás no hizo ninguna verticalización fantasiosa o ningún cambio de juego muy llamativo, se dedicó más bien a hacer el pase de seguridad, ¿no? Pero a veces hace falta en ese lugar de la cancha el pase de seguridad, y es correcto hacerlo. Entonces yo, y ya te voy a dar la palabra, Capi, voy a terminar con todo el tema Cup Miners y luego abrimos el debate. Es importante en ese lugar de la cancha, primero que nada, que tú te muevas para ofrecerte como opción de salida, bien sea para el arquero, para los defensores, para los jugadores de banda. Y Cup Miners lo hizo. Luego, es verdad que quizás la jugada siempre era muy simple, ¿no? El pase seguro otra vez para atrás o el pase seguro hacia alguno de los compañeros. No hubo grandes verticalizaciones, pero destaco lo participativo. Es decir, dejó definitivamente de ser ese fantasma que no lo encontrábamos en cancha a un jugador que entró mucho en juego. Y luego, otra cosa para destacar de Cup Miners es la llegada al área. Es decir, siendo o partiendo de esa posición del doble pivote defensivo, también tuvo un par de llegadas, un par de incursiones al área, ¿no? Fueron pocas, pero positivas. Y esta, la más positiva de ellas, que estuvo a punto de ser gol, con bola al crack, al diferente, al 10, que va por izquierda, gambetea, saca un centro que no es un centro, sino es un pase gol. ¿A quién? A Cup Miners, que viene desde atrás, llegando. Imposible de detectar estas llegadas de los mediocampistas, por eso son tan importantes. Llegó Cup Miners al área, golpeó a botta sicura, dirían los italianos, y hubo una gran respuesta de Carnesecchi evitando el gol. Ese es mi análisis de Cup Miners, Marco, y le doy la palabra al Capi, que quería opinar al respecto. No, o sea, es un análisis completo y perfecto. Yo lo único que acoto es que esa misma descripción, cuando lo usábamos para Locatelli, decíamos que Locatelli era una pipa. Y ahora que la usamos para Cup Miners, entonces, bueno, no fue tan mal la situación, porque no hizo pases verticales, se enfocó en el pase seguro, como tú dices. ¿Cuántos años nos quejamos de Locatelli en esas exactamente las mismas cosas? No hacía pases verticales, se enfocaba en los pases seguros, a corto, a un lado, al otro. No hizo un cambio tal. Y el gol aquí que tú dices, que sí, ok, está bien, hizo una buena carrera, recibió el balón. También es cierto que le pegó al centro. O sea, sí, Carnesecchi reacciona bien porque estaba en corto y era un tiro fuerte, pero no estaba angulado. O sea, realmente fue más un rebote, pienso yo, que un tiro con ganas. También es cierto que le quedó un poco atrás. Yo lo único que digo es que estoy de acuerdo contigo. Al final, la verdad es siempre más o menos en el medio. Solo que si hubiese tenido otro nombre, esa descripción, quizás algunos, no estoy diciendo tú, estoy diciendo en general la gente, le hubieran dado mucho más fuerte a esa persona que porque no hacía esos pases filtrados, etcétera, etcétera. Quien definitivamente la rompió
es Angelo Arpaia, porque se volvió miembro mientras tú estabas dando la descripción de Cup Miners, y eso es espectacular. Vamos, Angelone. Mira, aquí el problema, Capi, o no el problema, sino para completar tu discurso sobre la comparación con Locatelli, es que esto de Cup Miners para nosotros lo evaluamos como un camino, es decir, es salir de la desaparición absoluta, de la nada absoluta, a empezar a hacer cosas positivas. Si nosotros de aquí a 3 meses seguimos viendo este mismo Cup Miners, entonces vamos a entrar en la escala temporal que tú hablas de Locatelli, es decir, que llegó a un punto medio y se quedó. Nosotros de Cup Miners seguimos esperando muchísimo más, al igual que esperamos mucho más de Loca, es decir, esto no puede ser un punto de arribo, un punto de llegada, un punto máximo, sino tiene que ser un camino a volver a, si no volver al Cup Miners de Atalanta, sí a un Cup Miners de Juventus, pero a la mejor versión de Cup Miners. Si aquí tú me dices que en 3 meses yo voy a ver a un mediocampista que va a entrar en las rotaciones junto con Locatelli y con Thuram, que va a ayudar a la salida del equipo y que poco a poco va a tener cada vez más llegadas al área, inclusive, ¿por qué no?, llegar al gol, porque es un mediocampista que siempre ha tenido gol, entonces ahí estaremos hablando de un Cup Miners que viene en ascenso. Si se queda en esta versión del Cup Miners contra el Atalanta, entonces tampoco va a ser suficiente y también lo criticaremos en los match análisis, no tengas duda. Marquito. No, todo bien. Los escuchaba. Yo no puedo opinar porque no vi el partido, pero... Lo que sí puedo opinar, Marco, es que dejen más me gusta, porque hay 100 personas viendo y solo la mitad de personas ha dado el me gusta, Marco. ¿Cómo es eso? Más de 100 personas. Eso es algo que es inentendible. Pasados aquí. El match análisis llega a muchísima gente y van llegando los likes. Ustedes no se preocupen que los likes van llegando. Confíen en la gente de los match análisis que siempre deja su like, y también a los que no nos pueden ver en vivo, como siempre, se unen al YouTube a lo largo de su jornada, algunos desde sus trabajos, algunos desde minas de cobre en Santiago de Chile, otros desde sus mansiones en Puerto Vallarta, ¿no? Pero siempre viendo los match análisis. Efraín Martínez nos dice, entonces, podemos decir que podemos obviar al señor O'Reilly y dejamos a Cup Miners de cambio de Locatelli. No, son jugadores diferentes, Efraín. O'Reilly está pensado para sustituto de los dos enganches, o sea, sustituto de Yildiz o sustituto de Conceição, es decir, un mediocampista llegador, no tanto mediocampista defensivo como esta versión de Cup Miners que hemos visto. Y bueno, y acá, para completar el tema O'Reilly, como dice Santiago, que tiene toda la razón, ese O'Reilly es malo y caro. Santiago seguro vio el mercado análisis de la semana pasada, seguro. Lo que es que posiblemente Santiago es que no sea caro, o sea, quizás se podría llegar a una solución de estas de préstamo, tú me lo prestas y yo no te lo pago, sino que te prometo que algún día, si todo va bien, podría pagártelo. O sea, este tipo de cosas de que hoy no fío, mañana sí, es lo que se podría llegar a O'Reilly. El que es malo y caro y no te lo prestan es Yulman, y por eso más nunca se ha vuelto a hablar de Yulman. Y bueno, de hecho esta semana, Santiago, Joshua, Marco, amigos, no se habla de nadie. Solo se habla de Colo Monino. O sea, se apagaron los rumores de todo el mundo. Ya no se habla de más nadie. Entonces, de entrada, dices tú. De entrada, ¿no? Bueno, y Segrova. Son los dos. Colo Monino y Segrova. No quiero hablar más de Segrova. Me pone nervioso también un poco el tema de Segrova. Sigamos adelante. Sigamos adelante porque la presión alta, esta que vimos en algún momento, no se hizo bien. Y acá es donde vienen los problemas, ¿no? Y acá hay que darle la derecha a Tomás Fortino, que lo dijo el viernes, ¿no? El problema de tener a una media cancha como la de Cup Miners Thuram o Locatelli Thuram, es decir, esa media cancha de solo dos, y esas ganas, esa intención de ir a buscar la presión alta, es que la vez que te sale mal o que te quedas un poco sin gasolina. Por eso acá les dejé el minuto
al que ocurre esto, minuto 40 del primer tiempo, un equipo ya bastante cansado, va a buscar hacer la presión alta, pero solo con delanteros y mediocampistas. La presión alta no sale, no consigues robar, el Atalanta consigue salir por bajo y, palabra de Tomás Fortino, la autopista Caracas-La Guaira en el medio de la cancha, ¿no? Entonces, esta autopista es la que te deja en pantaletas acá. Vamos a darle la responsabilidad a todos. Yo quiero dejar claro que la presión alta, como lo dije al inicio del episodio, cuando se hace hay que hacerla con 11 jugadores, no con 8, ni con 9, ni con 11, porque el arquero también tiene que estar activo y atento, que tiene que estar muchos metros más adelante si todo el equipo está apretando alto. Entonces acá fueron los delanteros, fueron los mediocampistas a la presión alta, pero los defensas se quedaron. Entonces acá es donde se rompe el equipo, el Atalanta sale el contragolpe, y entonces acá en esta imagen es que vemos a los defensores corriendo hacia atrás. Pero acá lo correcto hubiese sido que ese jugador que recibe el balón, que probablemente sea de Catelar, se me olvidó resaltar el nombre, Kelly o el defensor central correspondiente tenía que haberlo ido a morder alto para que no recibiera o para que recibiera con, digamos, con la barriga en la espalda del delantero y no pudiera recibir con tanta claridad y armar el contragolpe, ¿no? Luego, afortunadamente, el equipo retrocede bien, hacen la marca, sale el disparo y no sufrimos el gol luego de esta descoordinación que concede los espacios centrales y termina dándole una ocasión de gol al rival. Entonces, atentos con esto en las presiones altas. Cuando el equipo está desgastado y no está tan lúcido, es mejor no ir. Hablarse entre ellos, el técnico también detectarlo de afuera y decir, bueno, paramos ahora, no vayamos, descansamos un poco, hacemos la fase defensiva metidos atrás, ordenados, y cuando el equipo recupera un poquito de oxígeno, entonces volver con la intención de presionar alto. Esto que quede claro porque puede suceder sobre todo en el partido con Parma. Vamos a ver con qué Parma nos encontramos. El año pasado Parma era un equipo muy bueno en las transiciones, ¿no? En los contragolpes. Han perdido algún elemento, sobre todo el Boni que era muy bueno en velocidad a campo abierto, que se fue al Inter. Entonces, bueno, esperemos un Atalanta mermada y que no sea capaz de explotar estos espacios en caso de que la Juventus no pueda hacer la presión alta de la mejor manera. Voy a meterme un poquito con el chat también para leerlos, para compartir. Efraín dice, tan malo es Arthur que no le dieron ni un minuto en todos los amistosos. Bueno, Arthur ya lleva varias sesiones de calciomercato fuera del proyecto y generalmente se le consigue una solución o él mismo, ¿no? Se ha conseguido soluciones en España, en equipos de segunda mano en España. Esperemos que este año ocurra lo mismo. También decir que de su parte él siempre ha aceptado esas renovaciones a la baja, ¿no? De seguir diluyendo ese peso en el balance, favoreciendo la situación y ayudando pues a esta situación que se creó con Arthur. Abner Jordán nos dice, tenemos que golear al Parma. Bueno, yo me conformaría con ganar, Abner. No sé si golear. Yo creo que Parma va a ser flojito, pero tenemos que tener cuidado con el juego aéreo. Otro buen punto, el juego aéreo, que definitivamente, teniendo ya de vuelta a Bremer, ya mejora, ¿no? Solo con ese jugador ya el juego aéreo te mejora. Gatti es un jugador que va muy bien por arriba. Yo no sé si va a ser titular Gatti o Kalulu. Kelly tiene buen juego aéreo, quizás no es tan bueno en la marca, ¿no? En el hombre a hombre, quizás viene todavía tiene ese chip de liga inglesa de marca un poquito larga, ¿no? En Italia se usa más la marca pegada, los agarrones, el codazo, ¿sabes? Un poco más ruda. Entonces Kelly, a pesar de que
tiene buena estatura, buen tamaño, va bien arriba, pero quizás en la marca sí no es tan rígido como puede ser un Gatti, ¿no? Entonces, básicamente son esos tres, amigos, porque del resto todos los demás son chiquiticos, ¿no? Sobre todo si no juega Nico. Bueno, Locatelli puede tener un buen juego aéreo, se mete ahí también en las pelotas paradas a defender, pero del resto son todos chiquiticos, Gildi, Conceição, David, todos jugadores pequeños. Dame un segundito, prof, por favor, porque Ángelo Arcaya pregunta, ¿qué puedo hacer para unirme al grupo de WhatsApp? Está en este enlace, Ángelo, en este enlace que es un mensaje que publiqué ahí, tú vas ahí al Linktree Pueblo Juve y vas a ver el enlace de todas nuestras redes. Ahí está el enlace para unirte al grupo de WhatsApp donde hay diferentes canales, ¿no? Está el canal de amigos donde está la plática, está el canal de lives, está el canal de Fantacalcio, etcétera, etcétera. Y también en esos enlaces está el canal del Telegram del Pueblo Juve, que es donde, por cierto, creo intuir que el prof capturó esta pantalla en la repetición del partido que subimos al grupo de Telegram. No. Totalmente cierto. Muy bien. Bien. No, el grupo Telegram es lo mejor que tenemos en Pueblo Juve. Yo me pregunto cómo puede ser que no tengamos ahí todos a los seguidores de Pueblo Juve, porque esa debería ser la primera red. Digo bien, Capi, lo que se encuentra ahí no se encuentra en ningún lado. Eso es cierto. No podemos publicar cosas que publicamos ahí en nuestras redes. Pero no le digan muy fuerte. Ahí hasta fotos de Cano en bola. En Vallarta, sí, ahorita, actuales. Sí, claro. Y a ver el Telegram. Terminamos rápido el episodio para ir a abrir el Telegram. Pero ¿por qué no nos abrimos un OnlyFans? Si hay este tipo de material de Cano, yo creo que estamos perdiendo plata con el Telegram. A ver, ¿qué abrir un OnlyFans? ¿Cómo lo ves, Capi? Bueno, se puede hacer. Si hay demanda, se puede hacer. Listo. Que no se diga más. Cano siga mandando fotos y el Capi activo con el OnlyFans. Seguimos adelante, nos metemos en el segundo tiempo y otras cositas, ¿no? Otras cositas que me llamaron la atención y que también son características del juego de Tudor, que lo hemos visto y lo hemos reafirmado, ¿no? En estos amistosos, es el poco juego exterior. Todo el mundo se mete por dentro. Digamos, los dos jugadores más abiertos que tenemos, que son los carrileros, por un lado Cambiaso o Kostic, ¿no? Cuando entra Kostic, y por el otro lado Joao o Nico, que en el dibujito, en el esquema o teóricamente son los jugadores más abiertos, se meten por dentro. Va todo el mundo por dentro. Entonces, fíjate, a veces pasa esto, ¿no? Que el equipo rival te está esperando ahí, ordenado en defensa, y tú entras en el embudo, ¿no? Por lo menos acá Gildi está conduciendo el balón, caracoleando, buscando opciones, pero está todo el mundo por dentro y está todo el mundo marcado. Entonces estamos nosotros metiéndonos en el embudo que nos propone el rival y hay que tener ojo con esto porque seguimos siendo la Juventus y tenemos una buena plantilla, o sea, una plantilla que está por encima de la media del campeonato, con lo cual muchos de los equipos se te van a meter atrás. Te van a esperar con la línea de 5 y la línea de 4, como tú los esperas a ellos, con ese 5-4-1, van a esperar a la Juventus, muchos rivales. Quizás no Parma, o sí, no sé, ya veremos, pero es importante cuando esto ocurre no exagerar y no abusar del juego interior. Yo he visto que muchas veces lo que termina desahogando es el brachetto, o sea, el central de ese lado. Termina acompañando la jugada por fuera. Lo hace mucho Calulo y lo hace mucho inclusive el mismo Kelly. Y esto es positivo. Lo que es que esto es desgastante también y algo riesgoso, ¿no? Entonces, si vamos a hacer este acompañamiento de los centrales al juego ofensivo por fuera, hay que hacerlo muy bien ordenado para no quedar aún más en pantaletas luego en fase defensiva. Por acá, no sé si están viendo acá el mensaje de Ángelo, si me perdí de algo. Capi, Marco dice, qué raro es el prof. ¿Por qué será raro? No sabes cuánto. No sé por qué lo diga, pero lo dice al final con una risa, quizás es por cariño, ¿eh?
Gattone también lo hace bien. Me acuerdo la asistencia a McKennie, correcto. Tienes razón, Gildi. Gattone también lo hace muy bien, este acompañamiento, ¿no? Entonces, esperemos seguir viéndolo, sobre todo en esos partidos difíciles de destrabar. Pero, digamos, el carrilero no debería ir siempre por dentro. O sea, yo soy muy de ese variar, ¿no? De que una vez vas por dentro, 2 veces por fuera, luego por dentro, digamos, tiene que haber un poquito más de variedad para evitar ser, como decíamos antes, previsible. Oliver Di Pillo nos dice, amigos, teniendo en cuenta que ya no hay problemas de vestuario, que se está resolviendo el tema de la delantera, que la defensa parece estar más estable y que Tudor ya tiene más recorrido, ¿un cuarto puesto sería un fracaso? Oliver cree que sí. ¿Marco? Yo no te digo un fracaso, pero seguramente no un éxito. O sea, la tarea siempre es hacer algo más que el año anterior. Ya llevamos un par de años llegando a cuartos y con, digamos, no pocas dificultades. Yo espero que hagamos algo mejor. Sí, Marco, pero como te dice también, Mundo Animar Designs nos dice, esta Juve necesita refuerzos para competir por el primer lugar. Entonces, Capi, ¿tú cómo lo ves? Es una excelente pregunta. Como siempre, Oliver pone unos puntos buenísimos. Y estoy bastante de acuerdo con Marco. Yo creo que al final hay que ver qué pasa en toda la temporada, ¿no? O sea, si es un cuarto puesto, pero llegaste a final de Copa Italia, pasaste a semifinales o cuartos de finales de Champions League, no se puede decir que es un fracaso la temporada. Si llegaste de cuarto, pero no llegaste ni siquiera a cuartos de final de Copa Italia, te quedaste en la zona de grupos o la zona de liga en la Champions League, entonces es un fracaso de temporada. O sea, al final es un poquito de todo. La cuestión con la liga es que la verdad es que cada vez más cerca estamos de empezar en la liga, cada vez creo más preguntas de lo que realmente va a suceder por debajo del primer puesto. O sea, yo mantengo que el campeonato es del Napoli para perder, pero el resto de equipos, o sea, yo no sé, yo admiro, ¿no? Danilone Martínez, que puso ahí los nombres de uno por uno. Yo la verdad es que no tengo ni idea dónde poner a la Roma de Gasperini o al mismo Milan de Allegri, al Inter de Kivu, que me parece que va a ser un gran flop este año. O sea, a mí me parece que hay muchísimas cosas y es difícil decir la Juve llega cuarto segura o la Juve llega cuarto apenas o tenemos equipo para ser subcampeón, tercer lugar, porque la verdad es que la calidad tampoco es que, o sea, hay muchos equipos que les falta calidad este año todavía. Capi, quería destacar a las 8:24, Fredo Durán pregunta, ¿se lesionó Gatti? Luego, algún minuto después, 8:29, o sea, 5 minutos después, Fredo Durán pregunta, ¿se lesionó Gatti? Pero contéstale, coño. Y por aquí, otros 5 minutos después, Fred Durán pregunta, ¿se lesionó Gatti? Pero pará un poco, negro, viejo. ¿Qué Está preocupado por Gatti, contéstale. ¿Qué te pasa, viejo, Fredo? Pará un poco. Qué tipo fastidioso. Tú eres así en tu casa, Fredo. Cada 5 minutos estás repreguntando. Estamos hablando, estamos conversando. Pero le puedes también contestar a D'Angelo Riccio. ¿Qué dijo D'Angelo? Angelo Riccio hace una pregunta interesante. Se quedó calvo Gatti, sí. Complicado el tema capilar de Gatti, sí. Pero en los últimos meses ha sido una cosa fuerte. Lo está asumiendo y se rapó, ¿no? Se rapó completo. Lo que pasa es que no se le ve tan bien. Diría mi esposa, no tiene cabeza de calvo, Gatti. Bueno, pero imagínate para suerte, ser calvo y no tener cabeza de calvo. Pero con todo, no le respondiste a Fredo, no le respondiste. No, pero que se quede quieto, Fredo, un poco, que se quede quieto, Fredo. Estamos conversando, ya vamos a atenderlo. Ahí es cuando Marco, entonces no, que si van para Turquía, que si el injerto, o lo peor es cuando se ponen ahí la cosa, se dejan crecer el cabello lateral
y se lo tiran para el otro lado ahí, tratando de tapar En la italiano se situación, dice ¿no? Ahí, il riporto. ¿cómo es? Y el reporto se llama. Il riporto. Alla Pippo Bauer. A la Pippo Bauer, que en paz descanse, ¿no? Pippo Bauer, bueno. Pero es complicado, digamos, ya en esta época eso se ve aún más feo, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene ese peinado y una vez lo invité a la piscina acá, a la piscina en la casa, y no se moja la cabeza, ¿no? El agua aquí. No, claro. El agua aquí, porque se moja la cabeza y eso se le descubre, ¿no? Entonces, él ahí cabecita siempre parada. Un saludo. Mira, aquí Danilone me ataca eso. Creo que el profe necesita jubilarse. Ya no tiene paciencia. Bueno, pero entre el otro que soy raro y este que me manda a jubilarme, Danilone, con todo el cariño, viejo. Pero ¿qué pasa hoy acá? Aquí nos dice, ¿cuándo la Juve saque no, el gringo? No, yo quería leer este otro. Lo que pasa es que ¿dónde está el del Codino? Había alguien que preguntaba por el Codino. Aquí, Angelo Arpaya. Marco y el profe, el Codino. No. Aunque nos alcanzaría, para el Codino nos alcanza si queremos, pero se ve un poco ridículo. Sería a la Rodrigo Palacio, ¿no? Calvo y con el Codino. La trencita. Marco, si la Juve sale campeón, ¿te hacen la Rodrigo Palacio? ¿Cómo hago? Debería comprar una trencita, ponérmela acá. No, te la dejas crecer poco a poco y después te sale la colita. Bueno, pero es ya algo que se tiene que hacer a lo largo de meses y todo, ¿no? Bueno, a lo largo de meses hacemos esa apuesta. Si la Juventus, esta Juventus, que como hemos analizado, no está para ser campeón, no es favorita, estamos incompletos, estamos todos locos. Si la Juventus sale campeón, Marco se hace la Rodrigo Palacio. No acepta, Marco. ¿Y por qué no te lo haces tú? ¿Qué quieres? Bueno, pero yo me hago bigote como Favero. Yo soy de la Juve. O como Carlo Bigatto. ¿Tú sabes quién es Carlo Bigatto? No lo conoce nadie esa gente. Bueno, di Veiga, Marco, di Veiga, ya se entiende. No, pero si tú no conoces a Carlo Bigatto, es inútil seguir una conversación. ¿De qué estamos hablando? Capi, sácale una foto de Carlo Bigatto, por favor. Voy. Pero el Capi conoce a Carlo Bigatto. No lo conoce tampoco. Por supuesto, el Capi lo conoce. Oye, es que tú lo conoces, tú lo que pasa es que no sabes que lo conoces. Puede ser. A ver, estamos esperando acá. Le vamos a responder sobre Gatti. Hay que buscar a Marco Bigatto primero. Ya estoy subiendo, dame un segundo. Dale. No estamos apurados, no te preocupes. No, ¿quién está apurado? Aquí está. No. Sí, lo conozco. Bueno, y está buena también esa foto puede estar en el Museo de la Juve. Seguramente, sí. Seguramente, ¿no? Sí. Bueno, seguimos adelante, chicos. Vamos a responder una cosa. No se lesionó Gatti. Digamos, yo creo que ahí Tudor exagera un poco en dejarlo hasta el minuto 90. Digamos, no había necesidad tampoco de exigirlo hasta ese momento. Y hace una barrida Gatti y se estira, ¿no? Eso es típico, que haces un esfuerzo ya con el músculo muy sobrecargado y te estiras y te quedas ahí como tieso. Pero no hay ninguna lesión para Gatti. Y ya vamos a llegar otra vez a ese punto de Gatti, porque antes vienen los goles de la Juventus. La lesión de Gatti, en cambio, provocó el gol de Atalanta. Pero primero los dos goles de la Juventus, ya estamos hablando del minuto 70 por ahí, un gol también medio raro, ¿no? El Atalanta estaba defendiendo en bloque bajo y se olvidaron de Nico, ¿no? Se olvidaron de Nico, entonces Thuram mete esta pelota al área, este centrito al área, Nico la regresa de cabeza al medio, hay un rebote, la pelota se eleva y bueno, Jonathan David hace una especie de chilena de Temu y termina haciendo un gol un poco raro. Una media chalaca, no sé cómo llamarlo, pero bueno, una solución, y este es el David que queremos, ¿no? Un David que tenga esa hambre de gol, esa
esas ganas de meterla como sea. Y bueno, esta es una faceta de David que empezamos a conocer. Marco, tú ves a David como un gran goleador, como un gran bomber. ¿Cuántos goles va a hacer Jonathan David? Mira, yo no pude ver muchos partidos para hacerme una idea, pero yo me espero que David sea un jugador de por lo menos 20 goles en la temporada. Altas expectativas tienes, ¿no? Yo tengo expectativas altas sobre David. Quien supera las expectativas es Efraín Martínez, que aún siendo miembro, dona 15 pesos uruguayos. Espectacular. Hazme el cambio, hazme la conversión, Capi, hazme la conversión. ¿Cuántos son 15 pesos uruguayos? Son 15.000 millones de amor. Eso es lo que es. Grande, Efraín. Mil gracias, de verdad. Mira, no, yo estoy con Marco, ¿sabes? Yo creo que David va a ser una sorpresa en términos de la cantidad de goles. Te digo, yo creo que ya es beneficio que las pocas que tuvo siempre iban por lo menos al muñeco y no para afuera. Y lo que dices es cierto, ¿no? Esa hambre de gol, esa hambre de, aunque sea de una forma descompuesta, encontrar el cómo apoyarla adentro también es de buen delantero. A mí me llama la atención, y esto es algo que quería hablar con ustedes, y quizás lo hablamos en el me gusta, no me gusta, de cuánto ha influido David y toda la situación calciomercato en Vlahovic. Pero eso lo podemos hablar con el me gusta, no me gusta, si quieres. No, pero vamos a responderlo ahora mismo, porque el me gusta, no me gusta de hoy es especial. Es un me gusta, no me gusta de la pretemporada Por completa. Eso lo quiero tocar ahí. Ah, bueno, ok, lo tocamos cuando usted diga, Gaby, aquí nosotros usted manda, nosotros obedecemos. Seguimos adelante, porque luego de ese gol viene la batería de cambios, ¿no? Que esta vez no fue completa, no fue salen 11, entran 11, y fue más larga, ¿no? El tirón fueron de 75 minutos, o sea, ya estamos llevando a los jugadores a prácticamente los 90, que van a tener que jugar muchos de ellos el domingo contra Parma, y uno de los que ingresa precisamente es Dusan Vlahovic. ¿Y qué ocurre? Apenas entra Dusan Vlahovic, marca gol. Otra jugada de Joao Mario, una jugada calcada prácticamente a la que vimos contra Borussia Dortmund, hace la gambeta, se mete por dentro, rompe líneas y conduce, ¿no? Conduce, muy buena conducción de Joao, y cuando tiene el defensa enfrente es que le tira la habilitación a Vlahovic, lo pone mano a mano contra el arquero, y una muy buena definición de Dusan, que primer balón que tocaba la manda a guardar, y como hemos hablado tantas veces de Vlahovic y sus problemas mentales, cuando la primera que toca la hace bien, empieza como a entrar en confianza. Y si la primera que tiene hace gol, ya después de ahí en adelante es Marco Van Basten en lo que queda de partido, ¿no? Y así fue. Vimos un Vlahovic técnicamente muy bueno, aguantando balones de espalda, sin criticarle a nadie, sin quejarse con ningún compañero, sin quejarse con el árbitro, sin quejarse con el jugador que fichamos hace 4 años, ¿no? El problema es que cuando las primeras veces que Vlahovic entra en juego no le salen bien las cosas, entra entonces en la espiral contraria, ¿no? En la espiral negativo. Y más aún, si la primera que tiene la falla o un compañero no se la da, entonces ahí se va a la mierda, se cae y se derrumba el jugador. Pero acá tuvo la primera, hizo gol, y esos 15 minutos vimos un buen Vlahovic. Capi, todavía no lo quieres hablar, ¿no? Lo de Vlahovic. Se la paso a Marco porque sé que nos tiene que saludar. No sé, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de quedarnos con un jugador como Vlahovic? Yo la posibilidad la veo. Yo la veo, yo lo digo, yo lo estoy diciendo desde el primer día del mercado. Si no se presenta ningún equipo con la oferta justa, yo a Vlahovic me lo tengo y estoy seguro que va a hacer 15 goles. Sin duda. Que va a pelearse con todo el mundo. Al final un jugador así, o sea, si Vlahovic se queda, Vlahovic juega. Esa es mi pregunta. Vlahovic juega, bien sea, a veces será titular, a veces será suplente, y vamos a ver el Vlahovic que conocemos.
un tipo insufrible, un tipo emocional, un tipo que cuando a veces va a jugar bien, a veces va a jugar mal, que va a hacer 15 goles, se va a comer 20, al Vlahovic que conocemos. Pero yo no se lo voy a, yo no se lo regalaría al Milan, al Napoli, a nadie. Ahora, diferente es que se presente un equipo con la oferta correspondiente para el jugador y evitar que la Juventus haga minusvalía, pero yo hacer minusvalía y pagarle el salario para que vaya a hacer goles con el Milan, eso no lo haría nunca. Bueno, no lo sé. Adrián, Tampoco sé si eso es bueno o malo. Grande Adrián. Hace una donación al canal y Marco nos saluda. Marquito, gracias por pasarte por el Match Análisis. Estén bien. Chao, Marco, un abrazo. Qué grande, Adrián. Miembro y dona, espectacular. Pero va a hacer dice 15 que va a goles en hacer Copa Italia. 15 goles en Copa Italia. Yo no estoy de acuerdo contigo, Adrián. Vlahovic es un delantero que hace goles, que se come muchos goles y que tiene muchas cosas negativas, pero que sus goles siempre los ha hecho en la Fiorentina y en la Juventus. Entonces, que la situación ideal sería que Vlahovic fuera el delantero de 80 millones que compramos. Esa sería la situación ideal, pero lamentablemente no lo fue. Pero el Vlahovic de hoy, que tenemos todos identificados, a mí ya no me sorprende nada de Vlahovic. Yo lo tengo medidito a Vlahovic. Entonces, eso es lo que haría acá. Mira, entonces aquí me das la asistencia perfecta para decir justo lo que quería decir, ¿no? Porque yo quiero, y tú sabes que yo no soy ningún amante de Vlahovic, es más, creo que hay un video por ahí donde lo mando a freír pasteles también, etcétera, etcétera. Pero yo aquí tengo que romper una lanza, como dicen en Italia, por Dusan Vlahovic. Porque Dusan Vlahovic sabe que el club no lo quiere, que lo está buscando vender. Sabe que no le van a renovar, porque ya eso hace tiempo que se cayó. El tipo tampoco es que quiere estar necesariamente, pero ha sido ultra profesional. O sea, se presentó siempre al día. En los entrenamientos se decía que siempre estaba dándole duro, o sea, nunca entrenó a mitad. Y es el jugador que más goles ha metido en los amistosos de pretemporada. Si mal no recuerdo, creo que ha metido goles en cada amistoso, si mal no recuerdo. O sea, te digo, yo no sé exactamente cuál es la situación. Yo no sé si es por la situación del mercado, de las voces de mercado, porque se está queriendo dejar ver para ver si alguien se interesa. Yo no sé si es que el tener a David ahí o David y saber que la Juventus está buscando a Colo le está haciendo rendir más. Pero te digo, yo igual no creo que al final se vaya a ir Dusan Vlahovic, a menos que, y esto ya es una interpretación mía, puede que la lesión de Lukaku garantice la salida de Vlahovic. ¿A qué me refiero? El Napoli está considerando también a Højlund del Manchester United para suplir a Lukaku. Si así sucediera, el único que queda disponible para el Milan sería Vlahovic. Entonces quizás el Milan aceleraría por Vlahovic. Pero si al final nos quedamos con Lukaku, Kalulu, Kolo Muani, Jonathan David y Vlahovic, a mí no me molestaría esos tres delanteros. ¿Alguien preguntó si Milik al final tiene oportunidad de jugar? No, yo creo que a Milik al final le van a rescindir el contrato. Pero tener un 9, ¿no? O sea, un Vlahovic que puedes contar con doble cifra de goles, no sé si haga 15, no sé si haga 10, pero más o menos por ahí va a estar. Que te entra y quizás te puede añadir otro golito, tiene la suerte o en ese momento está bien enfocado, bien venga. Al final, si nadie te va a pagar por él, no te puedes deshacer de él y ese salario lo vas a tener que pagar. Y yo creo que al final, a mitad en el mercado de invierno, si él se termina quedando y hace ese papel y lo hace bien, va a encontrar mucho más mercado del que está encontrando ahorita en invierno. Se gana su millón al año, su millón al mes de aquí a diciembre y después va y encuentra otro club para jugar con más continuidad de cara a la Copa del Mundo. Que ahí también, digamos, en ese escenario hipotético al que nos llevas, ahí también tendría palabra la Juventus de ver si lo quiere soltar o no en invierno, porque exacto. Tú empiezas a contar con Vlahovic y Vlahovic es tu delantero reserva y hace uno que otro gol y dentro de la situación caótica es un tipo funcional,
tú no te vas a querer desprender, y sobre todo si estás peleando algo, ¿no? Si de repente estás ahí cerquita de Napoli o de los de arriba, o si en Champions estás dentro, clasificaste a la siguiente fase, no te vas a querer desprender de Vlahovic, porque quizás en ese momento, en ese mercado difícil de invierno, no vas a encontrar a nadie para traer. Entonces, ojo, del mercado de invierno hablaremos, ¿no? Hay que ver la solución que se le da a Vlahovic ahora mismo y bueno, cada vez queda menos para dilucidarlo. Si me adelanta, o sea, si me permites adelantarme algo, hoy, 18 de agosto, a lunes, faltando 5 días para el inicio del campeonato, yo te podría asegurar hoy que Vlahovic va a ser convocado para el partido contra el Parma. Sí. Y que probablemente va a jugar, porque digamos, sí. el Milan o nadie lo va a comprar ahora, en esta semana. Entonces, como ha estado convocado a todos los amistosos, va a estar convocado el domingo. David, poco probable que pueda hacer los 90 minutos, con lo cual en algún momento Vlahovic va a jugar y capaz hasta va a hacer gol. O sea, ¿Quién te dice que el gol de la victoria contra Parma no lo va a hacer Vlahovic? No sé, Vlahovic, totalmente de acuerdo, 100% alineado ahí contigo. Entonces, bueno, qué temita el de Vlahovic. Y seguimos adelante porque este 2-0 viene a empañarse por esta situación, por este gol del Atalanta. ¿Y por qué uso la palabra empañarse? Porque ustedes saben que a mí los amistosos me da igual el resultado, siempre lo hemos dicho, ganar, perder, empatar, digamos, son amistosos y son otras cosas las que se analizan, como lo hemos hecho acá en todos los amistosos de la Juventus en esta pretemporada. Pero a mí lo que no me gusta es cuando se hacen las cosas mal, porque digamos, si tú haces las cosas bien y después el partido lo pierdes o lo empatas, no importa. Pero un amistoso, se lesiona Gatti. Bueno, no se lesiona, digamos, le da un calambre, al final le da un calambre, se sobrecarga y pide salir Gatti en el minuto 88 del último amistoso de la pretemporada. Entonces, correcto. Primera cosa que haces mal, señor Igor Tudor, qué necesidad de llevar a Gatti hasta el minuto 88 de este partido. Dale 5 minutos al puto Rui o a quien tú quieras, no hay necesidad, pero bueno, eso por un lado. Luego, se lesiona, pide el cambio. Señor, es un amistoso. Usted, Gatti, se queda tirado en el piso hasta que venga la camilla, lo levanten 2 camilleros, se lo lleven afuera y entra el sustituto de Gatti en ese momento. Ah, no, la Juventus queda jugando con 10. Pero qué necesidad, pero qué falta de fútbol es esa. Porque estas cosas, estas desconcentraciones, estas desatenciones, estas ingenuidades, luego te pasan en los partidos igualitos, porque tú mentalmente tienes que estar siempre atento a todo. Entonces, señor Gatti, usted se murió y usted está ahí peso muerto hasta que el entrenador haga el cambio. Segunda cosa que se hace mal. Tercera cosa, los compañeros. Minuto 88, 90, un amistoso, lo que sea, párame el partido, viejo, agárrame, pum, y la tira a la tribuna para que haga el cambio. Y entre el defensor que vaya a entrar o quien vaya a entrar. Ah, no, dejan que el Atalanta juegue. Y el Atalanta está palechando ahí, pum, 2 minutos la pelota y la Juventus con 10. Entonces, fíjense acá la gráfica, ¿no? Koopmeiners tiene que bajar a ser prácticamente el central derecho, que era la posición de Gatti que no estaba, y queda Locatelli solo ante la inmensidad de la media cancha. O sea, si ya nosotros decimos que 2 mediocampistas a veces no te alcanzan y se te hace muy ancho el campo, imagínate si está solo Locatelli. Entonces, fíjate el espacio que hay. Al 89. Solo Locatelli al 89. Entonces, obviamente, la pelota termina llegando allí a Samardzic, que había recién entrado. Cuarta cosa mal. Ah, bueno, Kalulu, la puta del barrio, pues, que se regala y entra como la puta del barrio. Señor, un poquito de concentración, querido Kalulu. ¿Qué cazzo tiene que entrar ahí? O sea, porque es que son comportamientos que luego repites en los partidos.
Si Samardžić entra y te dribla y te la clava en un ángulo, coño, mis respetos, igual del Atalanta y no pasó nada. Pero no te puedes regalar de esa forma. Luego, claro, Samardžić, digamos, amaga con el disparo de zurda, siendo el zurdo, y bueno, acá el menos culpable de todo, yo creo que es Kostic, que tampoco que hace una defensa impecable, pero se come el amago, pues se come el amago de Samardžić, que bueno, está al borde del área y te amaga de zurda. Yo creo que cualquiera se lo comería, ¿no? Digamos, se le barrió pensando que iba a disparar y lo termina de enganchar también y luego entra mano a mano y hace el gol Samardžić. Entonces, no es el gol per se, porque repito, el resultado es lo que menos me importa del partido. Es todas las 4 o 5 situaciones que rodearon el gol y que son comportamientos de fútbol, ni siquiera te digo fútbol amateur, porque en mi equipo esto no sucede. No sucede. Francisco Javier Prieto, sinceramente no veo a Kalulu dentro de nuestro equipo. Bueno, pues vas a tener que verlo, Francisco Javier, porque si hay alguien que seguro va a estar es Kalulu. Vivimos criticando a Kelly, pero Kalulu falla mucho y bueno, es que el juventino es así. El juventino, por alguna razón, se enamoró de Kalulu. Entonces, claro, no está mal enamorarse del jugador, pero entonces entran en la confusión y entran en los lugares comunes. Kalulu siempre hace todo bien. Y el juventino se la agarra con otros. Entonces, el chivo expiatorio es Kelly. La razón, bueno, porque es un desconocido que se pagaron 30 millones y entonces de alguna forma lo atan también a la situación Huijsen y se meten por unos laberintos que nada más los juventinos tenemos en el cerebro. Entonces Kelly hace siempre todo mal. Pero la realidad la tenemos acá los lunes en los match análisis. Cuando Kalulu hizo las cosas bien, que fueron muchas veces, lo destacamos, y cuando Kalulu cometió tremendas cagadas, sobre todo porque se le acabó la gasolina y empezó a performar cada vez peor a lo largo de que acababa la temporada, también lo dijimos acá. Kelly es un defensor limitado, es lo que es. Digamos, no da para más, no es Kelly, no es Barzagli ni Chiellini. Kelly tiene sus cosas, a veces hace cosas buenas, a veces comete errores, pero es lo que es, digamos, no es que no le echa bolas o no sube la camiseta o se descontrola. No, es que es un jugador limitado. Es como Rugani. Digamos, Rugani, coño, todo el cariño del mundo para Rugani, pero es lo que es. Para suplente de Bremer, perfecto. Porque Bremer debería ser el defensor que guíe la defensa de la Juventus durante la gran mayoría de los partidos, y cuando le toque darse descanso a Bremer, entonces jugará Rugani y estaremos todos tranquilos. Esperemos que esta temporada no ocurran estos enamoramientos y estos odios así just because, como dirían los gringos, sino que, coño, podamos ver las cosas, que amemos a todos nuestros jugadores, inclusive a Vlahovic si se termina quedando, y que seamos capaces de, partido a partido y situación a situación, ver realmente quién hizo las cosas bien y quién no. Capi, nos vamos a meter en el me gusta, no me gusta, y los quiero leer al chat mientras tú vas desarrollando el punto. Voy leyendo al chat y luego muestro los míos. Yo quiero que tú y el chat me digan lo que gustó y lo que no gustó, no del Juventus Atalanta, sino de la pretemporada Juventus 2025-2026, ahora que finalmente podemos tirar una línea, podemos sacar conclusiones porque la pretemporada ha finalizado. Ok. En términos de jugadores, me gustó Yildiz, me gustó Vlahovic, creo que ya dije el por qué me gustó Vlahovic, a sorpresa aún mía. Me gustó la sorpresa Joao Mario, porque yo la verdad es que no le daba mucho más de lo de Costa, pero está comprobando ser, digamos, un nivel ahí. Y me gustó mucho el regreso de Bremer. Yo creo que es una adición importantísima, no solamente en el campo, sino fuera del campo, en el vestuario. Lo que más me ha gustado a la pretemporada es el clima interno y externo en la Juventus. Siento mucha más seriedad, mucho más compromiso y no tanto hype.
y fuera de la Juventus, nosotros mismos tifosi estamos más calmados. Recordemos que en este momento, hace un año, estábamos a las afueras de la Continaza cantándole coros a Motta y a Giuntoli. Y aquí es una situación mucho más placada, mucho más tranquila, es una situación de queremos resultados, no nos vamos a sobreexponer, no nos vamos a sobreemocionar, queremos que empiece la temporada para empezar. O sea, veo una seriedad de intención en todo lo que es la Juventus, desde la directiva hasta los tifosi, la cual aplaudo y apoyo. Que no me gustó de la pretemporada, no me gustó Kalulu, para mí ha sido uno de los más flojitos de toda la pretemporada. No me gustó Koop Meiners, por mucho que hayamos visto una mejora aquí. A mí me preocupa mucho un Koop Meiners que desaparece contra una Reggiana o contra una Juve Next Gen. No sé, no me gustó quizás no ver una mejora táctica, una alternativa táctica en el campo después de haber tenido tanto tiempo de trabajo, porque si al principio, en esos 9 últimos partidos de la temporada pasada, Tudor había apenas llegado y era una situación de emergencia, entiendo ser inflexible en ese momento. Pero ya que tuviste el Mundial de Clubes, la pretemporada y has estado entrenando todos los días, esa inflexibilidad técnico-táctica me crea preocupación para la temporada que viene, por lo que tú dijiste al principio de este directo. Esta es la Juve base. Y de aquí al siguiente punto, solo podemos esperar en un ingreso de mercado para ese crecimiento técnico. O sea, del lado dirección técnica, no podemos esperar esa evolución y eso es preocupante porque la temporada es larga. Pierutz, bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿y tú, Piero, qué tal? Bien. Piero es la demostración de que al match análisis nunca se llega tarde. Lo importante es estar. Más vale tarde que Piero, no. llegaste, eso sí, te haces cargo de haber llegado a esta hora y te toca de una vez la pregunta difícil, sin haber asistido a la clase. Entonces, me tienes que dar tu me gusta, no me gusta de la pretemporada Juve 2025-2026 después de la cátedra que acaba de dar el Capi. Ya, bueno. Lo que diga yo no creo que vaya a ser va a quedar por debajo, así que dale tranquilo. Claro. Bueno, trataré de ser un hombre feliz, libre. Yo creo que el no me gusta total está con Kalulu. No me gustó cómo se vio Kalulu. Siento que ha empezado un poquito, no sé si cansado o fuera de ritmo la pretemporada, porque se le ha visto como muchos errores tontos, que creo que no cometió en la temporada pasada. Otro que tampoco no me gustó fue Nico González. Siento que la posición de carrilero le ha quedado demasiado grande. Y no lo digo porque tal vez él no tenga el nivel, sino porque siento que los movimientos que tiene un carrilero él no los está mostrando. Y eso lleva el error a Kalulu. En el primer partido de la pretemporada, el gol que nos meten es porque Nico González no regresa y no se muestra para darle salida a Kalulu, y Kalulu, al no verlo, no sabe a dónde dar pase y le da pase a Locatelli al medio y eso llega al gol. Entonces, entre Kalulu y Nico González creo que todavía no hay una sinergia y ellos son el no me gusta para mí de la pretemporada. Después, el me gusta, yo ahí pondría Kelly. Kelly sorpresivamente me ha gustado bastante dentro de los errores que puede haber cometido, porque al final es pretemporada, ¿no? O sea, tampoco es que lo vamos a matar, pero me parece que ha tenido un papel bastante interesante en la defensa de Tudor. Yo podría decir que él es hasta incluso una pieza clave para la línea de 3 de Tudor, aunque me vayan a matar todos por ahí y digan que es un muerto, un paquete, un mediocre. Yo creo que Kelly ha mostrado bastante mejoría. Bremer también me parece que ha sido un me gusta bastante bueno,
no diré excelente, bastante bueno porque vuelve de la lesión. David también me pareció que es un buen me gusta. Creo que tiene unos movimientos bastante asociativos diferentes a Dusan. Y creo que el gol le vino bien. En un momento en el cual creo que él necesitaba ese gol como para poder empezar a apagar esos pequeños incendios que luego se van convirtiendo en incendios forestales porque no marca o no mete gol. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro me gusta? Te podría decir que Tudor me ha empezado a gustar un poco más con el tema del manejo del partido, más no todavía con los cambios. Creo que todavía está como tratando de entender en qué momentos meter cada pieza o a qué jugadores darle más minutos. Y yo no pondría en el no me gusta y me gusta a un jugador. Yo siento que ese jugador es el limbo, que es Kostic. Para mí Kostic es un jugador que no tiene un nivel de puntaje porque fue muy malo en los 3 partidos. No creo que vaya a mejorar en los partidos que vengan. Y honestamente no sé si me sumo o me resta en la plantilla, pero sin embargo Tudor le tiene la confianza y por algo debe ser. Entonces yo creo que esta es de Tudor, ¿no? Esta es la derecha de Tudor y habrá que esperar a ver si realmente termina siendo el suplente de Cambiaso que nos ayude a darle respiro a él y no se vaya a quemar como la temporada pasada. Bueno, acá yo tengo que salir un poco en defensa de la clase dirigencial, ¿no? De los entrenadores, que el entrenador trabaja con lo que tiene. Si tú tienes a Cambiaso y lo único que tienes de alternativa es Kostic, usas a Kostic, no digamos, no es que prefirió o él elige usar a Kostic. Él usa a Kostic porque no tiene más nada. Y me gustó, Ahora, me gustó una cosa más. Diferente es el caso Nico, que ahí sí él elige cambiar de posición a Nico y adaptarlo a esa posición de carrilero con los resultados que están a la vista, ¿no? Adelante, perdona, Piero, Sí, que te solo quería mencionar una cosa más y acá voy a englobar porque sí siento que es para mí al menos el me gusta máximo de toda la pretemporada y es la directiva. Es Comoli, es Chiellini, es Modesto. No sé si este me gusta aplica a los jugadores o el grupo en general, pero yo siento que ahorita como grupo la directiva es parte de ese grupo porque hay mayor presencia, hay mayor manejo, siento que hay mayor respaldo hacia el DT y hacia la mentalidad de los jugadores. Yo creo que este proyecto, al menos desde mi punto de vista, se está manejando junto, no se está manejando separado, como pasó la temporada anterior, que sí se notaba y se veía que había como un límite entre tú haces esto, dedícate a esto, y yo hago esto y me dedico a esto. Yo creo que el límite está, pero no lo vemos, no lo sentimos de esa forma y a mí particularmente ese es el más grande me gusta que hay en este equipo en esta pretemporada. Tener a todos en un mismo lugar entrenando, seas parte o no seas parte del proyecto, tener a Modesto y a Chiellini mirando los entrenamientos, conversando Modesto con Tudor, sin que, sí, o sea, yo creo que es algo bastante interesante y me gusta eso, me ha gustado mucho. Eso, digamos ahí que es acabo. una Juventus con los pies en la tierra y no es de ese proyecto de fantasía para citar a nuestro capitán Danilo. Y Claro. aquí voy con lo mío, que quiero decir que coincide mucho con lo que ha dicho Joshua, con lo que ha dicho Piero, con lo que ha dicho el chat. Creo que estamos más o menos todos en la misma línea. Yo quería destacar en el me gusta, primero que nada, que parece que hay un buen trabajo físico sin lesiones. Y acá nos hacemos la señal de la cruz, tocamos madera, nos encomendamos a todos los santos, porque que yo recuerde es la pretemporada con menos lesiones que hemos vivido. Siempre se iban cayendo de a poco, de musculares, un golpe, una vaina, siempre pasaba algo. Esta, a excepción de Miretti, no hay lesiones. O sea, Tudor va a tener a sus 15, 16 jugadores titulares, semititulares, fit en condiciones para el partido de Parma. Segundo punto, y que me parece importante, y lo hemos tocado a lo largo de todos los match análisis de esta pretemporada, hay una organización y un estilo de juego definido. O sea,
hay un paquete que se le entregó al jugador para que lo consuma y lo ejecute. Muy claro, muy básico, pero muy claro. Acá nadie puede decir que no entiende, que no está de acuerdo, que no le parece. No, no. Acá todo está muy claro lo que el técnico está pidiendo. Y eso, yo creo que en una fase inicial es positivo. Me gusta, digamos, poner esa base. Diferente va a ser en 3 meses lo que veamos si nos quedamos en esa base o agregamos cosas, ¿no? Pero la base está puesta y me parece positivo. Y luego Bremer, ¿no? Que Bremer esté listo después de la operación es un gran me gusta, ¿no? Es el gran me gusta porque disipa dudas. Vemos un Bremer sin miedo, yendo a tope, entrenando a tope, jugando a tope, yendo al choque, yendo arriba, yendo abajo, rápido. No veo un Bremer que haya perdido velocidad. Obviamente está todavía pesado por la misma carga física que igual están pesados todos, ¿no? Pero que Bremer no haya perdido velocidad me encanta, lo veo fit también, lo veo contento, lució la banda de capitán, eso también me gustó, esa confianza, así que un gran me gusta para Gleison Bremer. ¿Puedo añadir solo una cosita aquí? Porque yo creo que es justo, ¿no? Porque siempre nos hemos quejado mucho en el trato de las lesiones que se lesionan. Obviamente tenemos que ver cómo progresa la temporada de Bremer, pero yo creo que el J-Medical y la reintegración física, los preparadores físicos con Bremer se destacaron. Yo creo que trabajaron muy bien el regreso de Bremer. No lo apresuraron en la Copa del Mundo, lo llevaron poco a poco, sí viajó, pero era poco a poco la integración con el grupo, empezó con algunos minutos en los amistosos, así poco a poco, hasta llegar a poder jugar 70 minutos contra el Atalanta. Y hay que, cuando siempre le pegamos, cuando se lesionan, hay que aplaudirlos cuando hay un regreso tan importante y al parecer tan bien hecho como el de Bremer. Y déjame agregarlo a otras pequeñas situaciones que se iban colando, ¿no? De repente Bremer no participó en uno de los amistosos, ahora no recuerdo cuál fue, al igual que Yildiz, y decían, no, es que están un poquito sobrecargados y entonces lo guardaban. Nico está un poquito sobrecargado, lo guardaban. Entonces, este manejo de las cargas preventivo, me está encantando porque parece que han detectado la forma, no sé cómo, porque nadie nos ha venido a explicar, ni creo que lo harán, pero parece que hay un análisis preventivo de cuando el jugador está llegando a ese punto previo a lesionarse, a pararlo, gestionarle la carga, que la diluyan y otra vez entonces volverlo a cargar. Y esto será interesantísimo si podemos mantener este comportamiento a lo largo de todo el año y esperemos que así sea. Pero no todo es positivo, ¿no? También hay cosas y creo que también estamos bastante de acuerdo, toda la comunidad del Pueblo Juve, en este no me gusta, ¿no? La inflexibilidad, yo creo que es repetirse lo que estamos diciendo desde que llegó Tudor, ¿no? Hay una inflexibilidad que puede llegar a ser preocupante, sobre todo a lo largo de los partidos. Cada partido es un mundo y Tudor no puede pretender encajonar toda la vida en su mundo. Él va a tener que adaptarse, va a tener que manejar, va a tener que leer partidos y ejecutar en base a eso. Lo veremos si ha llegado a esta madurez o no. El otro, el riesgo del equipo roto, ¿no? En las transiciones. Esta media cancha de 2, por diseño, tú estás exponiendo al equipo a que en algún momento se rompa, ¿no? Porque no siempre vas a hacer la presión perfecta, no siempre vas a recuperar alto, no siempre vas a estar. Entonces, en el momento que hay un desajuste, tienes este riesgo de dejar, como vimos justamente en este partido, y también lo vimos en los demás, pues la autopista central para quedar expuesto a las contras del rival. Y lo último que está al final muy relacionado son los jugadores fuera de posición, ¿no? Es verdad que no ha terminado el mercado, es verdad que cuando un equipo tiene pocos recursos, como es el caso de la Juventus ahora mismo, el mercado de fichajes te lo lleva hasta las últimas horas, hasta los últimos días para intentar completar la plantilla.
pero lo cierto es que si la Juventus no completa la plantilla adecuadamente, vamos a entregarle al técnico una plantilla incompleta para poder luchar por el Scudetto, que es lo que todos queremos. Hay muchos jugadores fuera de posición, en parte por necedad y terquedad del técnico, y en otra parte porque no tiene mucho más de dónde tirar. Y esto solo puede resolverse con el mercado. Entonces, quedan 2 semanas para el 1 de septiembre. Veremos qué termina de suceder y haremos también algo similar con el mercado análisis. Cuando termine el mercado, como lo hemos hecho los últimos 2-3 mercado análisis en Puebla y Juve, entonces tiramos una línea, traemos acá a todos los pesos pesados, al Capi, a Marco, a Cano, hasta a Tato hemos traído a veces, y tiramos esa línea para analizar y calificar el mercado de la Juventus, que por ahora no podemos ponerle una nota porque sabemos que está muy incompleto y sabemos que van a pasar cosas en la última semana. No sabemos qué, pero cosas van a pasar. Piero, amigos, yo creo que con esto podemos dar por terminada esta pretemporada, este match análisis de la pretemporada de la Juventus, con una comunidad, con un pueblo Juve alineado y con una Juventus alineada. El próximo match análisis será el próximo lunes y allí los puntos sí serán de verdad. Allí volteamos la tortilla. Cuando ahora decimos, y hasta ahora hemos dicho, que el resultado es lo que menos importa, a partir del lunes diremos lo contrario. Porque vincere es la única cosa que conta. Y no por eso dejamos de analizar. Porque queremos ganar a como dé lugar y a toda costa, pero igual los lunes nos sentamos acá y analizamos por qué se ganó, por qué se empató, por qué se perdió. Y esta es la magia de Pueblo Juve. Chicos, súper agradecido por su presencia hoy y por su presencia en todo a lo largo de toda la pretemporada. Piero, Capi, los alumnos ejemplares como siempre, muchísimas gracias. Y su saludo final, porque hoy estamos cerrando acá la pretemporada del match análisis, y para cerrar les pido una respuesta seca, no mojada, bien seca. ¿Qué posición ocupará la Juventus al final de la jornada 38 de la Serie A? Y con eso nos despedimos. Bueno, nada, no, gracias a ti, prof, por el compromiso de hacer los match análisis y los mercado análisis, aunque cerraremos ese tema en su momento. También me gustaría destacar solo y agradecer, sé que pediste seca, pero quería agradecer a Danilone Martínez por la renovación de la membresía, Ángelo Arpaya por volverse miembro, el super chat de Efraín Martínez y la donación de Adrián Betancourt, que son además miembros, también estuvieron haciendo eso. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí dejándose me gusta también y comentando. Y como saben, está esta competencia interna que hace YouTube del chat. Gana Capo, el número 1, el 2 Rafael Sucre y el 3 Gildis 10. Así que esos fueron los tres que más Capo, que sepa que Capo gana hoy, pero pierde el domingo, para que sepa Capo, nada más te lo digo. Exacto, en el Fantacalcio. Y para contestarte, tercer lugar. Pierutz. Está difícil. Está difícil. No, ahí ya es una respuesta mojada, una respuesta seca, Piero, seco. Ya, ok, seca. Segundo puesto. Seco, segundo. Seco. Piero está con Efraín. ¿Tú? Segundo. Seco. La Juve queda segunda, dice Milker. Quedamos segundos, dice Jair González. Mucho segundo lugar, ¿eh? Mucho segundo lugar. Forza Juve sempre. Forza Juve sempre. Yo, como soy el profesor. ¿Por qué te ríes? Ay, que ya me veo venir. Respondo el 2 de septiembre. Chao.